3. Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad me toca exponer sobre el ratio de endeudamiento o apalancamiento. Quienes conformamos el grupo somos los siguientes: Diana Fachín Pizango, Isabel Hidalgo y Suiza, Fernando Riategui Lozano, Maire Elianí Flores Junia, Carlos Junior Noriega Padilla y mi persona. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el ratio de endeudamiento o apalancamiento? El ratio de endeudamiento mide el apalancamiento financiero, es decir, la porción de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios. Este coeficiente se calcula teniendo en cuenta a partir de todas las deudas que ha contraído la sociedad o empresa, tanto a corto como a largo plazo. Le doy pase a mi siguiente compañera. Esa sería toda mi exposición. Gracias. Contador, buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a partir con dos ideas básicas sobre el ratio de endeudamiento, ¿no? Como primer punto, vemos todo lo que una empresa tiene, es decir, su activo, lo puede conseguir de una de las siguientes formas, ya sea con sus recursos propios, o sea, su patrimonio neto, o mediante recursos ajenos, que viene a ser su pasivo. Entre ellos las obligaciones a terceros podría ser, ¿no? Pero de una forma u otra tiene que pagarlo, como es evidente. La mayoría de las empresas cuentan en mayor o menor medida con fuentes de financiación ajena, es decir, deudas que tienen que pagar ya sea a corto o a largo plazo. Como indica que todas las empresas, ya sean pequeñas o grandes empresas, siempre acuden a una financiación con terceros. ¿Para qué? Para ampliar o aplicar alguna estrategia dentro de la empresa para su pronto desarrollo, ¿no? Dentro de la fórmula que se utiliza para calcular el ratio de endeudamiento es lo siguiente. Ratio de endeudamiento es igual al pasivo entre el patrimonio neto. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vemos la interpretación del ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento indica cuántos soles de financiación ajena tiene la empresa por cada sol de financiación propia. Es decir, señala el tanto por ciento o tanto por uno que supone el importe total de las deudas de la empresa respecto a sus recursos propios, ¿no? Saber el ratio de endeudamiento de una empresa es un excelente indicador, ¿no? ¿Para qué? Para saber si vamos por el buen camino o de repente se puede realizar o poner en práctica alguna estrategia, ¿no? Sobre la financiación que debe realizar una empresa, ¿no? Para la mejora de su desarrollo, de su liquidez que pueda tener la empresa. Gracias por su atención. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con el profesor, compañeros, buenas noches. Siguiendo con la exposición, tenemos valores óptimos del ratio de endeudamiento. Nos dice que un ratio de endeudamiento superior a 0.60 o el 60% su equivalente implica que la empresa está excesivamente endeudada. También nos dice que un ratio de endeudamiento inferior a 0.40 supone que la entidad cuenta con recursos propios insuficientemente aprovechados. Después tenemos el ratio de endeudamiento ideal, lo que toda empresa quisiera tener, ¿no? Como ya hemos dicho, que en términos genéricos, el comprendido en 0.40 y 0.60, que serían el 40% y el 60%, sería un ratio de endeudamiento aconsejable. Pero sin embargo, el ratio de endeudamiento ideal, tal como va a ser único para cada empresa, porque habrá que tener en cuenta tanto sus características propias como las del sector al que pertenece. Seguido de esto, tenemos unos ejemplos que le voy a pasar al siguiente compañero para que los explique mejor.
Gracias, compañero Fernando. Profesor, buenas noches, compañeros. Siguiendo la exposición, vamos a hablar de dos ejemplos. El primero que vendría a ser superior al 0.60, ya mencionado en la diapositiva anterior. Y el otro ejemplo sería inferior a 0.40, también ya mencionado en el texto. Nos dice que el primer ejemplo, calcular y valorar el ratio de endeudamiento de la empresa Ulises S.A., que presenta un balance de situación integrado por las siguientes masas patrimoniales. En este cuadro podemos observar el activo no corriente, que tiene un monto de 25,000, y el activo corriente tiene un monto de 20,000. Seguidamente tenemos el patrimonio neto, que vendría a ser la capital, 26,000, y el pasivo no corriente 6,000, el pasivo corriente 13,000. El total de los activos tenemos aquí 47,000, y el total de los pasivos nos viene a decir que tenemos un 19,000, que eso nos interesa. Para sacar ese ratio de endeudamiento tenemos la siguiente fórmula mencionada también: pasivo entre patrimonio neto. Utilizando el cuadro de balance tenemos el ratio de endeudamiento, que vendría a ser pasivo, el total 19,000, entre el patrimonio neto, que vendría a ser 26,000. Aquí podemos ver un resultado a 0.73, que eso quiere decir que la empresa es superior a 0.60. El importe total de sus deudas supone el 73% de sus fondos propios, lo que significa que su endeudamiento es excesivo. El siguiente ejemplo le voy a explicar a mi compañera, vendría a ser inferior a 0.40. Gracias. Gracias, Carlitos, por darme el pase. Buenas noches, contador. Buenas noches. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Acá tenemos el ejemplo número 2. Dice, calcular e interpretar el ratio de endeudamiento de Penélope S.R.L., que presenta los siguientes datos. Acá también vemos que acá tiene el activo corriente. El activo es 15,000 soles. Activo corriente 4,000. Pasivo corriente 10,000. Pasivo no corriente 2,000. Es igual a pasivo entre patrimonio neto, como ya veníamos mirando o viendo. El ratio de endeudamiento. Ahí tenemos 12,000, que es el pasivo, o sea, pasivo corriente 10,000 y pasivo no corriente 2,000. Que acá está 12,000 entre 24,000, que viniese a ser el capital, igual a 0.50%. Un resultado del 0.50 supone que el importe de sus deudas es el 50% de su patrimonio neto. Por lo tanto, está dentro de los valores que son aceptables para el ratio de endeudamiento entre el 0.40 y el 0.60%. Está indicando que la empresa tiene suficiente independencia financiera en que si en un momento dado hiciera falta obtener algo más de recursos ajenos, no supondría un problema. El siguiente, por favor. Ahí también tenemos el ratio de endeudamiento negativo. Teniendo en cuenta que se trata de resultados en una división, la verdad es que el ratio de endeudamiento sí que puede ser negativo cuando uno de los dos importes con los que se opera para su cálculo sean negativos, tanto como el patrimonio, tanto como el activo y el pasivo. Que el pasivo de la entidad sea negativo. Otro punto tenemos que sea el patrimonio de la empresa en que arroje resultados negativos. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, contador. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, ahí podemos ver lo que es el pasivo negativo. Dice que en el pasivo negativo hay que partir de una premisa fundamental, en la cual que el pasivo nunca puede ser negativo.
porque de serlo así, significaría no solo que la empresa no debe dinero a sus acreedores, sino que son los acreedores los que les deben dinero a ellos, ¿no? Patrimonio neto negativo. Esta situación sí que tiene un lugar con cierta frecuencia, y es que cuando las pérdidas acumuladas que la entidad son superiores al monto de sus fondos propios. Y el resumen de todos estos dos es que el ratio de endeudamiento será negativo solo cuando el patrimonio de la entidad pueda tener signo, como por ejemplo el pasivo, porque mire, el pasivo nunca podrá estar por debajo de un cero, ¿no? Esto implica que la empresa no cuenta con financiación propia. Siguiente, por favor. Coeficiente de endeudamiento a corto y largo plazo. Además de la forma general, este coeficiente financiero puede indicar también la relación que existe entre el volumen de los fondos propios de una compañía y las deudas que mantienen todo el largo como en el corto plazo. Ahí vemos dos tipos de ratio. Ratio de endeudamiento a corto plazo y ratio de endeudamiento a largo plazo. Su fórmula es el ratio de endeudamiento a corto plazo, que es igual a pasivo corriente sobre patrimonio neto. Y en el 2, ratio de endeudamiento a largo plazo es igual a pasivo no corriente sobre pasivo neto. Gracias, contador, y gracias a los compañeros por su atención.